Muy buenas noches, bienvenidos a la tercera World Conference de el curso Análisis Económico de Proyectos. En esta ocasión estaríamos revisando la relación que existe entre el éxito de los proyectos con respecto a la evaluación económica. Entonces nosotros sabemos que eh, la evaluación económica es altamente relevante para nosotros tener unas herramientas que nos permitan analizar la evolución de nuestro proyecto ya en curso y poder, desde ese análisis, determinar acciones correctivas en la medida en que se estén presentando algunas desviaciones con lo que nosotros originalmente habíamos planificado. De igual manera, en la medida en que el contexto que le dio vida al proyecto pueda tener algunos cambios, nosotros deberíamos contemplar la incidencia de esos cambios en el proyecto que estamos ejecutando. ¿Sí? No podemos ser inflexibles ante lo que se está presentando en el entorno. Y precisamente la evaluación económica es un análisis de diversas variables que en su mayoría estarían en el entorno próximo y también en el entorno a nivel regional, nacional o internacional que puede estar incidiendo en nuestro proyecto para considerar la información que se presente dentro de ese análisis como un insumo muy importante para nuestra formulación apropiada del proyecto como tal y luego para desarrollar su seguimiento. Entonces, la evaluación económica, si bien tiene un componente muy importante desde una perspectiva financiera, también considera otra serie de perspectivas que si no son apropiadamente abordadas, eh, la información que se genere puede en un momento determinado ser errada y nos puede llevar a una toma de decisiones también errada. ¿Sí? Entonces, es por esto que es tan importante esa evaluación económica, eh, yendo mucho más allá de una evaluación financiera, sino considerando otra serie de elementos que enriquezcan el análisis y desde ese proceso nos ayuden a formular un mejor proyecto y a desarrollar un mejor seguimiento. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. La evaluación económica no es única y exclusivamente una evaluación financiera, sino que debe tener un conjunto de elementos que nos permitan tomar mejores decisiones. Mejores decisiones al formular nuestro proyecto, pero también mejores decisiones al momento de gestionarlo e incluso al momento del cierre del proyecto y que también esta evaluación económica, al ser bien desarrollada, nos va a permitir tener una serie de insumos, por ejemplo, para desarrollar evaluación de impacto. ¿Sí? Si nosotros hemos desarrollado un buen ejercicio de evaluación económica, debemos tener unos indicadores que nos permitan visualizar cómo hemos transformado un territorio con un determinado proyecto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, nos estaría ayudando la evaluación económica a tener una mejor ruta de evaluación de impacto. Bueno, entonces, estaríamos viendo lo que sería dentro de nuestro tema relación del éxito de los proyectos con la evaluación económica, estaríamos viendo las generalidades, la contextualización y justificación, lo que es propiamente el éxito de los proyectos y la evaluación económica, y al final preguntas y conclusiones. Eso sería lo que estaríamos analizando en nuestra agenda.
Generalidades. Entonces, un primer punto es la alineación estratégica de la evaluación económica de los proyectos. Aquí esta alineación estratégica va a depender mucho de la visión del sponsor, que es pues quien coloca los recursos financieros para que nosotros desarrollemos el proyecto como ejecutores. Entonces, esa alineación va a estar marcada por la visión del sponsor en cuanto a lo que considera deberían ser los resultados que estaría arrojando el proyecto. Cuando nosotros hablamos de proyecto, sabemos que es un esfuerzo temporal que se encuentra enfocado en eh, desarrollar eh, un producto, eh, un servicio o un resultado único. Desde allí tendríamos que analizar cómo este resultado único, este producto, este servicio, estaría generando valor al ser colocado al interior de la operación de la organización sponsor. Ahora, si la organización sponsor no va a recibir los beneficios del proyecto, entonces debemos analizar cómo el resultado o los resultados del proyecto le estarían aún así generando valor a la organización sponsor a partir de lo que sería su propuesta misional. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un proyecto en el cual se plantea la creación de planes de negocio dirigido al empoderamiento de la mujer, que fue un proyecto que se transformó en programa Mujeres Eco, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Si bien no estaría generando directamente un retorno de inversión al Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo coloca los recursos en este proyecto debido a que parte o gran parte de su misión es generar este tipo de escenarios, ¿sí? A nivel de Latinoamérica. Entonces, y a nivel de otras latitudes también. Pero entonces allí eh, el resultado que se va a estar generando con el proyecto estaría tributando a lo que sería la misión y la visión del Banco Interamericano de Desarrollo. En ese momento, allí se genera la alineación estratégica, ¿sí? Y esto es importante cuando nosotros pretendemos formular proyectos, pero también cuando nosotros ya hemos recibido un proyecto y estamos dirigiéndolo para seguir analizando cómo lo que estamos haciendo le estaría generando valor a la organización sponsor. Decisiones asociadas a la evaluación económica. Entonces, allí, eh, digamos, dentro de este mismo proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, se plantean una serie de decisiones con respecto a los perfiles de quienes deberían ser las beneficiarias del proyecto. Entonces, ellos, como sponsor, desarrollan una negociación con la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que es quien propone el proyecto, en conjunto con la Cámara de Comercio de Cartagena, la Cámara de Comercio de Cúcuta, y da unas indicaciones muy puntuales en cuanto a los perfiles de las beneficiarias y en cuanto a eh, la forma en que se debía ejecutar el proyecto, en el cual lo que iban a ver eran unas capacitaciones enfocadas a fortalecer los diferentes planes de negocio que se estarían desarrollando y que estos planes de negocio deberían ser sostenibles, o sea, debería ser emprendimiento eh, competitivo y sostenible, liderado por mujeres. Entonces, ellos dan una serie de directrices
y, digamos, desde esas directrices, quienes ejecutan el proyecto también desarrollan una serie de decisiones, ¿sí? Entonces, digamos que ahí tendríamos una alineación estratégica y una serie de decisiones que se toman al interior de los proyectos relacionadas con la evaluación económica. Dentro de esto, hay algo que son los stakeholders. Entonces, hay diferentes tipos de stakeholders que se encuentran relacionados con un proyecto. Realmente, dentro de la evaluación económica, lo que se considera es el análisis de los intereses de diversos tipos de stakeholders. Y eh, se genera un equilibrio o se pretende generar un equilibrio entre las expectativas de esos diferentes stakeholders para de esta manera poder formular proyectos que, considerando esas expectativas de los diferentes stakeholders, puedan desde su formulación propender por generar mejores resultados. Entonces es allí cuando al analizar las expectativas de los diferentes stakeholders es posible diseñar un mejor alcance. Y también es posible analizar la triple restricción extendida considerando la satisfacción de esos distintos stakeholders, sabiendo de antemano que lo que se puede lograr ahí es un equilibrio y que ese equilibrio va a estar limitado en cierta medida por la visión del sponsor. Si nosotros estamos frente a un proyecto netamente empresarial, entonces, claro, el proyecto va a estar eh, supeditado a la visión de los accionistas, ¿sí? Que son quienes están colocando su capital en riesgo para poder desarrollar el proyecto, ¿cierto? Pero eso no puede estar en contravía de las expectativas de una comunidad circundante, digamos, más allá de por el hecho de querer ser altruista, es que si nuestro proyecto está yendo en contravía de una comunidad circundante y la comunidad circundante pues tiene el suficiente poder, sencillamente el proyecto se cierra, ¿sí? Eh, digamos que hay una lógica que también tendría que ver con la responsabilidad social empresarial, pero esta responsabilidad social empresarial también está influenciada por la presión que ejercen los grupos de interés con respecto a normatividad y desde allí entonces hay que tomar una serie de decisiones para poder propender porque el proyecto sea exitoso, ¿sí? Entonces fíjense cómo si la organización únicamente analiza una serie de acciones que están relacionadas con el proyecto desde lo financiero y bajo ese enfoque llega a afectar a una o varias comunidades, lo que se va a generar es totalmente lo contrario a lo que se pretendía hacer, ¿sí? Al final, la comunidad va a interponer alguna acción legal y el proyecto se va a ver truncado. Lo que se pretendía eh, generar en términos financieros no va a poder obtenerse debido a que hubo realmente eh, una mala interpretación de los interesados y por ende una mala evaluación económica, ¿sí? Cuando nosotros desarrollamos evaluación económica, se debería estar generando desarrollo a nivel del territorio en el cual se está ejecutando el proyecto, ¿sí? La evaluación económica, en cierta medida, debería tener unos resultados para el territorio
donde se estaría ejecutando el proyecto. Y esto tiene que ver con el análisis de los diferentes stakeholders, de los diferentes interesados. Un interesado, si nosotros formulamos nuestro proyecto apropiadamente y es un determinado territorio, es el ente territorial como tal, ¿sí? Las personas que habitan el lugar, sí, pero también el ente territorial sería un interesado dentro de nuestro proyecto. Entonces, tenemos el éxito de los proyectos y la evaluación económica directamente relacionados, y esta relación la vemos en los diferentes stakeholders que pueden estar al interior de un proyecto, sea empresarial netamente o sea de otra índole. Entonces vamos a tener unos accionistas que están detrás de la organización sponsor. Estos accionistas van a tener unas expectativas en cuanto a eh, la tasa interna de retorno que el proyecto estaría generando, o la tasa interna de retorno que se estaría generando eh, derivada del proyecto. También el valor presente neto. eh, los accionistas tienen unas expectativas en cuanto a cómo ese dinero que fue colocado para el desarrollo del proyecto estaría generando unos resultados financieros, ¿sí? En primera instancia, financieros. Ahora, también desde la filosofía de esos accionistas, puede que estemos frente a personas u organizaciones que están buscando un fin mayor a la generación de flujo financiero. Y desde allí tendría entonces que analizarse la participación de estos accionistas en un determinado proyecto. Luego vendría el sponsor. Esos accionistas tienen sus intereses colocados en la organización sponsor, pero la organización sponsor es representada por un gerente o un presidente de la compañía, puede ser también, un representante legal que estaría representando los intereses de la organización y a su vez los intereses de los accionistas. Allí la filosofía de la organización es recogida por lo que sería el sponsor. El sponsor tendría un representante al interior del proyecto que estaría haciendo las veces de interlocutor entre lo que quiere el sponsor y lo que estaría generando la organización ejecutora, ¿sí? Entonces tendríamos que determinar las características del sponsor y las características también de la organización ejecutora, ¿sí? Dependiendo del sector en el que se encuentre la organización sponsor, también habrían unos aspectos a analizar. La organización ejecutora tendría toda una experticia, toda una trayectoria, unas capacidades que estarían relacionadas con el equipo del proyecto y también unas capacidades, por ejemplo, financieras que estarían relacionadas con la estabilidad de la organización ejecutora y desde allí las condiciones desde las cuales esta organización ejecutora estaría eh, desarrollando el proyecto. Entonces, luego vendría el equipo del proyecto como tal, con unas competencias, con unas habilidades. Esto ya haría parte interna de lo que sería el proyecto. Tenemos entidades gubernamentales, la entidad territorial estaría interesada en el desarrollo del proyecto y qué beneficios traería, ¿no? También tenemos, digamos, como entidad territorial, pero también desde la regulación que se pueda manejar con respecto al proyecto, la comunidad circundante, entonces el análisis de esa comunidad circundante y finalmente los beneficiarios del proyecto. Si estamos hablando de un proyecto extractivo, entonces ahí tendríamos la comunidad, pero también las posibles afectaciones que se podrían generar en el territorio. Entonces tendríamos que analizar
lo ambiental, ¿no? Tendríamos que analizar los posibles impactos económicos y sociales que nuestro proyecto estaría generando y también el impacto eh, ambiental. Entonces, todo esto eh, requiere de un análisis de stakeholders muy minucioso de acuerdo a las características de nuestro proyecto. Y nosotros sabemos que cuando manejamos un proyecto de corte empresarial, vamos a tener una fase de preinversión desde la cual estaríamos haciendo, por ejemplo, el estudio de prefactibilidad, un anteproyecto, estaríamos mirando la viabilidad del desarrollo de nuestro proyecto. Tenemos también el estudio de factibilidad, que sería el anteproyecto definitivo. Desarrollamos una evaluación desde la cual tomamos la decisión de invertir o no. Luego vendría todo lo correspondiente a la fase de inversión. Tendríamos ahí unos estudios técnicos ya detallados, ya pormenorizados. Se estarían celebrando los diferentes contratos y las diferentes negociaciones. Luego se pasaría a una etapa ya de una elaboración mucho más detallada y precisamente ya allí en esa etapa de elaboración más detallada es donde nosotros tendríamos desde PMI la planificación. Luego entraría a analizarse todo lo que tiene que ver con las adquisiciones y finalmente, pues dentro de esa parte de inversión, la etapa de iniciación de actividades, para luego entrar entonces, una vez se generen los entregables, entrar en operación. Entonces ahí tendríamos a grosso modo nuestro proyecto empresarial. Pero nuevamente les recalco, lo más importante para nosotros poder tener esta relación de forma apropiada entre el éxito de los proyectos y la evaluación económica es la identificación de los diferentes stakeholders, el análisis de las expectativas de esos diferentes stakeholders y luego de desarrollar esto, entonces sí, comenzar con cada una de las fases que requeriría nuestro proyecto, porque es que de ahí va a salir la definición apropiada del alcance y el análisis de la triple restricción extendida. En este sentido, la evaluación económica realmente tiene una sumatoria de perspectivas que son las que nos indican cómo nosotros vamos a gestionar nuestro proyecto. Entonces vamos a tener una perspectiva financiera. Esa perspectiva financiera básicamente está enfocada en quienes colocan el recurso y están esperando una retribución por la colocación de dichos recursos. Los accionistas, ¿sí? Son los que estarían más enfocados, sin decir que no van a analizar el resto de perspectivas, porque es que, digamos, eh, si las demás perspectivas fallan, en últimas no se va a generar el resultado financiero. Tenemos una perspectiva técnica, entonces las características ya técnicas del proyecto como tal eh, van a ser de menos interés para los accionistas, pero igual tendrán que analizar eh, cómo generar mejoras en esa perspectiva técnica para poder propender por garantizar el éxito financiero del proyecto. La perspectiva económica, entonces allí, cómo el proyecto estaría generando unos resultados en el territorio donde se está ejecutando, ¿sí? La perspectiva social, bueno, también cómo vamos a favorecer a la sociedad con el proyecto que estamos planteando. Esa perspectiva social en muchas ocasiones tiene relación con excepción de impuestos, con algún
algunas medidas que nosotros podamos desarrollar para favorecernos de ciertas condiciones que se dan en determinados territorios cuando se muestran unos resultados sociales desde un proyecto. Entonces, eso puede tener también eh, desde responsabilidad social empresarial hasta una serie de beneficios tributarios. La perspectiva ambiental por normatividad, sí, inicialmente por normatividad, pero hay organizaciones que van más allá de la normatividad y que con esto lo que generan es un posicionamiento de marca, ¿sí? Entonces, la combinación de lo financiero, lo técnico, económico, social, ambiental, es lo que nos va a dar un análisis que nos permita generar una mejor formulación y con una mejor formulación de nuestro proyecto, una mejor gestión y un mejor cierre de nuestro proyecto. ¿Qué preguntas tenemos hasta ahí? A ver. Hasta el momento ninguna. Profe, generalmente uno encuentra confusiones entre la financiera y la económica, ¿no? Y son dos cosas muy distintas, ¿no? La perspectiva, ¿no? No estamos hablando del análisis, sino la perspectiva, porque, como usted lo decía, la financiera es unos rendimientos, un retorno del capital, ¿sí? La inversión. Mientras que lo económico lleva más aspectos como esos indicadores que llevan a nivel departamento o a nivel municipio, ¿no? Así es correcto. Cuando estamos en perspectiva económica, realmente lo que se va a generar ahí es un desarrollo para la región en donde se está ejecutando el proyecto. ¿Sí? En muchos territorios eh, va a haber beneficios tributarios, ¿sí? Por X número de años a las empresas que ubiquen su producción allí, ¿sí? Entonces, eso es un factor que nos llevaría a tomar ciertas decisiones. Ahora, no puede ser el único factor, tiene que existir un equilibrio. eh, Debemos analizar muy bien la infraestructura del territorio para poder determinar si la infraestructura es suficiente y es estratégica con respecto a lo que nosotros estamos proponiendo. Una fábrica, ¿dónde debería ubicarse? Entonces, deben haber unos accesos para yo poder, después de tener los productos terminados, hacerlos llegar a los territorios en donde voy a comercializar. Entonces, son una serie de decisiones que no pueden estar sesgadas únicamente por unos análisis financieros, sino que debe existir una complementariedad en esos análisis. Y sí, lo económico tiene que ver con desarrollo territorial. Lo financiero tiene que ver con lo micro y lo económico tiene que ver con lo macro. ¿Sí? Entonces, lo micro es la organización como tal, quien estaría generando unos resultados financieros, ¿sí? Unos resultados que tiene que analizar desde la tasa interna de retorno, desde el valor presente neto, ¿sí? Cómo el proyecto estaría generándole un flujo financiero tal que pueda satisfacer las expectativas de los accionistas. Y fíjense que básicamente los ejercicios que nosotros hemos manejado han estado más inclinados hacia ese resultado en torno a los accionistas, ¿sí? Eh, pero debe tenerse en cuenta también la combinación de perspectivas para entonces nosotros poder tomar mejores decisiones, ¿sí? Eso básicamente es lo que también tendríamos que entrar a analizar. Pueden existir proyectos que financieramente pues están dando unos resultados interesantes, pero como les decía, si nosotros con nuestro proyecto estamos afectando a una o varias comunidades, en últimas, eso se va a regresar a la organización y puede estarle afectando la marca, ¿no? Entonces, hay que tener una serie de consideraciones adicionales al retorno de la inversión financieramente, ¿sí? Porque hay otras formas de generar ese retorno de inversión y debe existir o debería existir
un equilibrio, ¿no? En esas formas de retorno de inversión. Sí. Bueno, entonces, desde allí debemos generar la combinación. Ahora, estamos en proyectos netamente empresariales. Esto va a depender de la visión de la organización sponsor, de la visión de los accionistas. Pero tenemos que propender por analizar los diferentes stakeholders y las perspectivas de los diferentes stakeholders para que nosotros nos podamos encontrar realmente en lo que sería un análisis económico, y entonces ahí tenemos que mirar lo económico, lo social, que tiene mucha relación con lo económico, eh, y lo ambiental. Y también, claro que sí, lo financiero. ¿Sí? Bueno, qué opinan de esto? A ver, de mirar los proyectos eh, empresariales desde estas diferentes perspectivas. ¿Será que esto lo estamos desarrollando de esta manera o será que nos estamos inclinando única y exclusivamente hacia lo financiero? Profe, Dale, compañero, dale. eh, es importante, digamos, desde todos los puntos de vista, el análisis del proyecto, no solamente la parte financiera, porque como hemos visto ya en anteriores ocasiones, el impacto social y el impacto ambiental que se tiene con un proyecto, pues es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia con uno de los transportadores de la energía eléctrica, como es el caso de EPM, que ellos en su afán de lograr un espacio en el transporte de la energía de 500 kilovoltios, que es la energía más alta que tiene digamos, el gobierno colombiano, para llegar a cada una de las comunidades, licitaron muy barato para poder hacer presencia. Y precisamente en ese análisis que ellos mismos hicieron, no tuvieron en cuenta primero que todo la licencia ambiental para tener el corredor de la línea de transmisión que tenía que ir desde el Tenjo hasta bien abajo allá a Ubaté, perdón, a Cibaté, que es la parte de abajo de Soacha, y tuvieron un atraso de 2 años mientras se le aprobó la licencia. Segundo, había otro parámetro que no tenían en cuenta, era que en las zonas donde se estaba haciendo el trabajo se iban a encontrar también otros aspectos de tipo arqueológico. Entonces, cuando ya lograron el aval del gobierno para arrancar ese proyecto, precisamente se le presentó que en el desarrollo de la actividad de las excavaciones se encontraron que esa área pertenecía a un territorio indígena que habitó la sabana de Bogotá, y precisamente pues encontraron ahí ciertas esculturas y eso les hizo detener el proyecto 18 meses más. Entonces las pérdidas que tuvieron ellos fueron bastante altas, o sea, primero como la parte financiera porque licitaron muy barato para poder hacer presencia en el mercado. Segundo, los inconvenientes de tipo ambiental con la licencia. Y tercero, la parte arqueológica que se les presentó como un obstáculo. Entonces, no solamente tuvieron bastante impacto económico, sino también que a raíz de eso, cuando usted le asignan un proyecto por parte de la UDME le da un tiempo para que usted lo ejecute teniendo en cuenta ciertos parámetros por la demora. De ahí en adelante ya usted debe compensar al sistema si no cumple con los tiempos establecidos y debe pagar unas multas por la no entrada a tiempo del proyecto. Entonces, es para tener en cuenta todos esos parámetros que se tienen en cuenta a la hora de financiar un proyecto. Muchísimas gracias. Sí, sí, es correcto, es correcto. A veces por querer hacer más terminamos generando retrocesos. Entonces, ahora también esto es muy importante, fíjese cómo desde lecciones aprendidas nosotros debemos revisar muy bien eh,
los diferentes elementos que estaríamos abordando, ¿sí? O sea, fijémonos que acá tenemos perspectiva financiera, técnica, económica, social y ambiental. En un momento determinado puede que allí falte información, pero si ya yo tengo todo un recorrido dentro de un tipo de proyecto, ya yo estaré eh, aumentando las categorías que deba revisar para yo poder tener la información apropiada y de esta manera poder formular mi proyecto eh, más certeramente. No quiere decir esto que no me vaya a equivocar, ¿sí? No quiere decir esto que no me vaya a equivocar, sino que el margen de equivocación va a ser mucho menor, ¿sí? En la medida en que ya he transitado toda una serie de procesos licitatorios muy similares al proceso al cual me estoy enfrentando, ¿sí? Entonces es por esto que en proyectos se debe buscar eh, personas que tengan el conocimiento, la experiencia, que hayan cometido errores, digamos, en proyectos anteriores, pero que hayan aprendido de esos errores para entonces sí poder estructurar mejor los proyectos. Ahora, ese conocimiento cuesta. Entonces, se debe valorar ese conocimiento para eh, poder realmente obtener los resultados que queremos. Y como usted lo decía allí, bueno, ellos se fueron por un valor bajo. Cuando nosotros estamos haciendo eso, estamos aumentando los riesgos. ¿Por qué? Porque se van a presentar contingencias. Y en el momento en que yo estoy colocando un precio bajo, no voy a tener eh, financieramente la forma de hacer frente a los inconvenientes que se me presenten. Y eso va a generar unos resultados de pérdidas astronómicas, ¿sí? De pérdidas astronómicas. Entonces, sí, básicamente, desde las lecciones aprendidas estaríamos ampliando las variables que vamos a utilizar para nosotros poder desarrollar este tipo de evaluación, ¿sí? Donde, pues diríamos, evaluación económica, únicamente analizamos lo financiero, analizamos lo ambiental y analizamos lo social. No necesariamente, porque la complejidad de esos proyectos puede que requiera un mayor número de variables y que tal vez algunas de esas variables sean tan sensibles y se presentan allí inconvenientes que requieran hasta un equipo de expertos. Por ejemplo, en lo ambiental, se requiere de un equipo de expertos que, digamos, generen unas primeras valoraciones y con la información de ese grupo de expertos, entonces se comienzan a tomar otra serie de decisiones. Los tiempos. Entonces, el tiempo de una licencia ambiental, claro, eso tiene que estipularse, eso tiene que analizarse, tiene que revisarse desde lecciones aprendidas y lo que usted dice es muy cierto, el sistema eh, penaliza la demora y ya llega un momento en que esa penalización hace inviable que cierto tipo de empresas puedan entrar a ser parte de ciertos procesos licitatorios, ¿no? Entonces, básicamente eso. Ahora, así debe ser. Así debe ser porque es que de lo contrario, cualquier organización estaría ingresando al sistema y eso lo que generaría sería un colapso. ¿Sí? Entonces es bien interesante esa parte. ¿Qué otro comentario, por favor? Jefferson, tiene la Profe, mano ¿cómo está? adelante. Sí, A adelante. ver, tengo varios ejemplos. Uno que usted nos trató en alguna ocasión del tema de la hidroeléctrica Hidroituango, y estaba afrontando una situación similar, penalizado por no realizar unos estudios desde diversas perspectivas. Y claro, lo que usted decía, financieramente puede que yo lo hayan hecho en evaluación porque pues eso, en los boletines informativos que hacen en la página web muestran unas perspectivas financieras que hablan de una sostenibilidad económica.
y la sustentabilidad desde el tema de los resultados de una perspectiva económica. Financieramente también. Sin embargo, el impacto social, más allá del tema de controlar una naturaleza y de pronto de generar un impacto ambiental adverso, que se ha venido cobrando todo un tema. Ahora, si usted lo analiza también, Florencia, por ejemplo, donde yo he sido Florencia Caquetá, tenemos un ejemplo muy particular. Se tiene una carretera, hasta hace como 10, 20 años teníamos una carretera en la cual el ingreso tardaba 8 horas, ¿sí? Y era una carretera de una sola calzada que pues obviamente generaba congestión porque era el único ingreso hacia la ciudad de Florencia y prácticamente ingreso al departamento de Caquetá. Algún momento llegó el momento de tomar una decisión y la decisión era dos. Una, proyectar una ampliación de esa vía, ¿cierto? Con un impacto ambiental y todo un tema también de un análisis económico, financiero, social, o generar un nuevo proyecto que literal debían minar o dinamitar una montaña y cruzar por toda la mitad de la selva amazónica, y que eso fue todo un complot, pero que reducía los tiempos de ingreso al departamento de 8 horas a 3, ¿sí? al primer departamento cercano, que es el Huila. ¿Qué sucedió? Que ellos optaron por la generación de un nuevo proyecto y que hemos venido viviendo durante los 20 años que ya tiene la vía aperturada, derrumbes. Casi podemos vivir en una época de lluvias hasta 17 y 20 derrumbes continuos que ya han dañado la vía por completo y han tenido que optar por generar puentes militares, porque ha generado incluso hasta pérdidas humanas de ingenieros de Ingeominas y ingenieros del departamento que han tenido que venir a revisar cuál es la situación que se genera. ¿Qué observo yo? Hablando a priori, porque pues eso ya toca hacer un análisis más profundo, puedo llegar a entender de que se hicieron análisis desde diversas perspectivas, pero no hubo esa integralidad que nos está aportando el curso, que es un análisis económico de manera integral, que visualice y que, como dice usted, se alimente de varias perspectivas para no hacer una decisión perfecta, porque no existe, sino que trate de mitigar la incertidumbre y tal vez mitigar la pérdida de información que se tiene, digamos, al ejecutar el proyecto, y que puede generar impactos negativos para su desarrollo, e incluso tener que desistir de la ejecución del mismo o la continuidad. Ese era mi aporte, profe, y la verdad, como proyectista en algún momento también tomé la decisión y pensaba que era, cuando uno hace la especialización, uno a veces se siente, digamos, que el análisis, siente que el análisis también es simplemente números, ¿sí? O que vaya, digamos, al tema del impacto social. Pero créame que es muy necesario tener una visión integral para poner en marcha e incluso viabilizar un proyecto de los que se pueden generar. Sí, así es que son un conjunto de variables que en cierta medida están interrelacionadas y que tenemos que sopesar. O sea, está bien, lo financiero es importante, sí, pero entonces, ¿qué tanta importancia le vamos a dar a lo financiero, cierto? Y dentro de esto, cómo ciertos aspectos desde lo técnico que se descuiden nos estarían en última generando un impacto financiero, eh, disminuyendo los resultados que inicialmente nosotros habíamos pretendido generar. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. O sea, el problema es cuando los inversionistas generan tal presión que el representante del sponsor lo que quiere hacer ver realmente desde unas victorias tempranas es que el proyecto está muy bien estructurado para generar los flujos financieros y para generar el retorno de la inversión, eh,
pues, de quienes colocan su dinero a riesgo allí, ¿cierto? Pero no muestran que hay una serie de elementos técnicos que si se descuidan, lo que podemos estar generando es una destrucción de valor. Si eso se mostrase y se mostrase realmente, miren, si nosotros por estar queriendo agilizar los procesos, dejamos de cumplir con estas especificaciones técnicas, aquí tenemos tantos ejemplos de proyectos que han incurrido en estas situaciones y que han sido desastrosos y que financieramente han generado estos resultados adversos. ¿Sí me explico? Pero para eso hay que tener preparación. O sea, para uno mostrarle a un gerente que no son 12 meses, que son 24, y lo que eso representa y lo que representaría, digamos, que nosotros agilizásemos los procesos y lo que íbamos a desarrollar en 24 lo desarrollemos en 12, el desastre financiero que eso representaría, ¿sí? Tenemos que tener todas las lecciones aprendidas, mostradas también con números, con cifras, que es lo que los gerentes, digamos, no gerente de proyecto, pero sí el gerente de la empresa, eso es lo que comprende. Lo que comprende, lamentablemente, es las proyecciones financieras, pero no cómo otra serie de aspectos van a incidir en que no se generen las proyecciones financieras que estaban previstas, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante que tendríamos nosotros que mostrar para persuadir a los gerentes de las empresas en cuanto al tipo de decisiones que están tomando, ¿sí? Y que deben tener otros aspectos en cuenta. Voy a mostrarles ahora, siguiendo nuevamente con el caso de Duitango, por dónde va, ¿sí? Porque esto ha evolucionado, ¿no? Entonces, voy a mostrarles un video. ¿Sí lo escuchan? Sí, señor. Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Por el caso de Hidroituango, la Contraloría profiere 28 imputaciones a personas naturales y jurídicas por más de 4 billones de pesos. Hoy la Contraloría General de la República anunció que después de año y medio de investigaciones y de la revisión de 2 teras de información, se determinó que la falla del proyecto Hidroituango es resultado de una cadena de errores en los procesos de planeación, diseño y ejecución, que por acción u omisión cometieron los funcionarios, contratistas y exgobernadores encargados. La Contraloría indicó que estos no actuaron diligentemente y continuaron invirtiendo millonarios recursos en el proyecto, aún conociendo las fallas. Según los cálculos del ente de control, el lucro cesante llegó a 1.1 billones de pesos. Se presentó un detrimento al patrimonio público por 2,9 billones y recordó que el costo inicial de la obra era de 6 billones y terminó costando 13 billones de pesos. La Contraloría hizo una línea de tiempo mostrando cada uno de los errores que llevaron al desenlace de Hidroituango y aseguró que esos errores se presentaron desde el mismo momento de la adjudicación del proyecto, cuya primera fase debió entrar en funcionamiento en el 2018. Dentro de los más de 20 imputados se encuentran los exgobernadores Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria, el exalcalde Alonso Salazar, Luis Alfredo Ramos y las constructoras Camargo Correa con Concreto, Coninsa Ramonache y la interventora Ingetec. En otras noticias... ¿Cómo les parece eso? Terrible, profe. Sí, una cadena de errores. O sea, que en su momento alguien debió haber dicho, no, no, Por paremos. eso se encargo del tema del detrimento patrimonial injustificado al patrimonio público y no haber llevado un control específico al proceso. Porque alguien tuvo que haberse percatado del error, alguien tuvo que, como dice usted, una cadena de errores
no fueron reportados sino cuando ya explotó la situación. Sí, pero eso tiene que ver con la presión de los inversionistas. Quienes están ahí en ese proyecto son los dueños de Antioquia y de Medellín. Y otro también es la falta de experiencia de EPM. EPM es muy buena en servicios públicos domiciliarios, que es la otra cadena que tenemos en el transporte de la energía eléctrica. Generación, transporte, distribución, comercialización. Y ellos son buenos en esa parte, todo lo que es distribución de la energía eléctrica, que es muy diferente a la generación y al transporte. Entonces ellos querían abarcar dentro de su visión, querían abarcar toda la cadena de producción y transporte. Entonces fíjate lo que le acabé de mencionar del proyecto que tuvieron a 500 kilovoltios, que ese es transporte de la energía eléctrica al nivel más alto de tensión que se tiene en Colombia. Entonces también quisieron incursionar en generación con unos recursos que tiene EPM, pero es por el mismo afán de figurar en toda la cadena productiva. Entonces, de cierta forma fue también como el mismo ego y esa falta de experiencia para asesorarse de que, digamos, la cultura paisa en cierta forma, ¿no? Ahí hay algo de un temita que es cultural, que siempre son echados para adelante y que toman decisiones como si todos los negocios fueran muy parecidos. O sea, si usted los ve que montando un negocio en todas partes y ellos no hacen ningún análisis de nada, ellos llegan, montan el chuzo y ahí donde lo montan, pues prosperan. Y si no les va bien, pues levantan el chuzo y se van para otro lado. Entonces, esa cultura que tienen es lo que le ha llevado a cometer este tipo de errores, ¿sí? E inclusive la empresa donde yo laboro, que queda en Medellín también, y que es la transportadora más grande de energía, es una empresa que ya lleva en el mercado 50 años y fue fundadora del transporte de energía aquí en Colombia y fue un proceso de madurez y no Así nació es. precisamente en Medellín, fue inicialmente allá en Manizales y de ahí se fue expandiendo y luego fue que a través de unos intereses de los antioqueños se llevaron la empresa para Medellín, ¿sí? Para generar valor allá. Argumentando que la zona de Antioquia era la zona donde más se generaba energía porque tenía las fuentes hídricas más importantes del país y que la empresa debería estar allá en esa época. Entonces, con esos argumentos se llevaron la empresa para allá. Entonces, fíjese que hay mucho en lo cultural. Así es cierto. Falta Sí, es tomar cierto. decisiones más analíticas. Correcto, es correcto. No podemos acelerarnos, no podemos estar, digamos, pensando únicamente en flujo financiero, porque eso también ocurrió debido a eso, querer generar ese flujo financiero aceleradamente. Y lo otro es, bueno, reconocer, no somos expertos en todo, somos expertos en esta parte del funcionamiento del sector. Si vamos a generar o si vamos a desarrollar este proyecto con estas características, tenemos que hacerlo con organizaciones internacionales que ya hayan transitado por todo un camino y que nos transfieran su conocimiento como parte del proyecto. Es posible, o sea, es que hay caminos para hacerlo, pero claro, si yo quiero todo, entonces lo que voy a obtener es realmente este tipo de resultados, porque entonces cualquier análisis que yo esté desarrollando va a estar sesgado desde lo que es la visión de los accionistas. Y ahí es cuando alguien debió haber dicho no, ¿sí? Y esto hay que manejarlo con unos protocolos que disminuyan la incertidumbre y para eso es el análisis, para eso es el conocimiento, para poder tomar mejores decisiones. Sí, entonces, sí, es cierto eso que ellos generaron. Bueno, con esta web conference daríamos finalización al curso de análisis económico de proyectos. Muchas gracias por su participación, no solo en esta web conference, sino en el transcurso pues de todo lo que hemos estado analizando.
¿Qué preguntas tienen? ¿Qué comentarios? ¿Qué conclusiones de todo lo que vieron, de todo lo que analizamos? Adelante, por favor. Profe, agradecerle mucho por su oportuna colaboración y su asesoría durante el desarrollo del semestre. Me resta simplemente decirle que fue un curso retador porque exige mucho compromiso individual y pues lastimosamente en el caso de mi equipo pues faltó, digamos, el compromiso de los compañeros. La verdad fue muy clara la metodología y la técnica y la metódica que se empleó. Y la verdad sí inicié con una expectativa del curso y yo creo que ha sido superada. Eh, ¿Por qué? Porque ha sido desarrollado a través de metodología práctica. Los casos lo acercan a uno mucho a la vida real y lo ponen a evaluar económicamente desde diversas perspectivas un proyecto. La verdad no me quedan preguntas. Considero que como se lo decía, en algún momento de la vida lo volveré a de pronto a comunicarme ya hablándole de un proyecto en específico y le agradezco por aportarnos más allá del simple Skype o la hora, digamos, de evaluación, espacios más nutridos como es unas franjas y una disponibilidad permanente de su parte y digamos el número de teléfono para comunicarnos con usted. No me resta más y de verdad mil bendiciones, profe, muchas gracias. Muchas gracias, Jefferson, de verdad muchas gracias. Pues la idea era precisamente mostrar casos prácticos y ustedes también tienen mucho conocimiento, o sea, créanme que tienen mucho conocimiento y lo importante de este ejercicio es que les quede la inquietud de que debemos, desde análisis económico de proyectos, tenemos que generar ese equilibrio y siempre ser analíticos, siempre buscar, digamos, la manera de comprender cómo se estaría generando valor desde el proyecto que se nos es asignado o desde el proyecto que nosotros vamos a formular, ¿sí? Generar un valor para cada uno de los stakeholders en la medida de lo posible y cómo nosotros con argumentos podríamos afrontar las presiones de los accionistas, por ejemplo, que siempre están buscando el flujo financiero. Sí, entonces eso también tenemos que generarlo. Muchas gracias, Jefferson. Carlos. Muchas gracias, ingeniero, por, digamos, por toda la disposición que tuvo durante el curso. Pues digamos que eso no se da en casi todo el profesorado. Pues a veces uno quiere como acercarse un poquito más para que le despeje muchas dudas porque digamos uno ya está en una maestría y cuando uno pues ingresa a un tipo de este estudio, pues uno lo que quiere es afianzar mucho conocimiento porque prácticamente esas son las herramientas con las que uno se va a enfrentar al mundo laboral y como ya como uno magíster, pues ya tiene un grado de conocimiento mucho más alto. Entonces, digamos que en cierta forma, pues a través suyo, pues nos abrió mucho las puertas hacia ese saber. Y eso es algo que le queremos agradecer, puesto que digamos que en mi pregrado de ingeniería, que eso fue hace ya bastante rato que terminé la ingeniería como en el 2008, pues me quedaron dudas acerca de evaluación de proyectos porque fue una materia de las que yo vi en esa época, en cual pues vi a través de ingeniería económica y casi todos los enfocamos fue a lo que fue Guillermo Vaca. Sí, y Guillermo Vaca pues trata mucho de los gradientes. Claro. Y yo terminé viendo gradientes y a lo último fui a ver evaluación de proyectos y prácticamente pues yo quedé con muchas dudas. Inclusive había la posibilidad de homologar esa materia que vi dentro de la maestría, porque hay una parte en donde uno puede homologar, pero yo me dije a mí mismo, no, yo ya estoy es en la parte de profesionalización de la carrera, o sea, la parte de profundización, y a mí me quedaron muchas dudas con ingeniería económica y análisis económico de proyectos es muy importante para uno poderse enfrentar a la toma de decisiones. Y Claro. entonces
yo le dije, ojalá no vaya a hacer otra vez lo mismo, porque Guillermo Vaca a mí me dejó muy enredado. Inclusive, usted no abrió la posibilidad que a través de otros autores que maneja muy bien, a través de Mejía Orozco, que maneja muy bien la parte de didáctica de la evaluación de proyectos, el mismo Zapak Shine, que es otro que maneja también otra parte, Pablo Yedov. Entonces, me di la oportunidad de tomar todos esos lectores, a ver, perdón, todos esos escritores, mirar a ver cómo cada uno manejaba la evaluación de los proyectos. Y realmente pues tuvo un enriquecimiento bastante alto, tanto así que en el curso en el grupo que estaba liderando acá con análisis económico, pues yo me tomé, digamos, como el atrevimiento de ir siempre adelante de los compañeros en la presentación de los trabajos, de hacer los flujos de caja, de no esperar que alguno toque la puerta del foro ni nada, sino ir siempre adelante, adelante, y si nadie presentaba los resultados, pues yo seguía adelante, porque para mí era un reto y para mí era, digamos, yo me estaba enriqueciendo con toda esa información que nos estaban suministrando. Entonces, por eso le doy muchas gracias, porque a través de la retroalimentación, pues terminaba de alimentarnos mucho más ese saber. Bueno, le agradezco mucho y bueno, esto es continuar, seguir revisando documentos y ustedes tienen algo muy importante, que están trabajando en cierto tipo de proyectos en los cuales ustedes pueden profundizar. Eso es supremamente importante, ¿sí? Profundizar desde lo que están haciendo y que sé que les gusta. Entonces eso es todavía mucho mejor. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por su participación, por su atención. Y bueno, si en algún momento necesitan de alguna asesoría, claro que sí. Muchísimas gracias, profe. Bueno, entonces, que estés muy bien. Feliz Navidad y feliz nuevo año también. Sí. Igualmente para usted y su familia, feliz Navidad y feliz año. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues, ok, que estén muy bien. Gracias. Bueno.